¡Wow! ¡Por Dios, cuánta plata! ¿Ves? Te dije que si trabajábamos juntos íbamos a hacernos millonarios. Sí, la verdad es que tenías toda la razón, pero según tengo entendido, el manga todavía tiene mucho más contenido para animar, ¿verdad? Ah, pero qué avaricioso que me salió el nene, ¿no? Y bueno, ya que estamos, vamos a terminar de contentar a los fans del manga trayendo nuevo contenido disfrutable para ellos y así poder demostrar de lo que somos capaces. Es por la plata, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pongámonos a trabajar en la segunda temporada entonces. Me parece perfecto. Encima ahora viene la pelea entre Jack el Destripador contra Hércules, o sea, simplemente cine. Sí, es verdad, pero pará. ¿Conoces la canción que dice, como dice Jack el Destripador, vamos por partes? Sí, la conozco, pero ¿qué tiene que ver con el anime? ¿Qué vamos a dividir esta temporada en dos partes? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Es necesario responder a eso? Más plata, ¿verdad? Obviamente. Primera parte de la segunda temporada de Record of Ragnarok o Shumatsu no Valkyrie, el resumen. Ya no sé si seguir diciendo resumen en 10 minutos, el anterior video fue de 20 minutos, no sé. ¿Se acuerdan dónde quedó la primera temporada, no? Si no, vayan a ver mi resumen para refrescar la memoria. Porque ahora vamos con el cuarto combate del Ragnarok, el torneo hecho para saber cuál será el destino de la humanidad, donde ahora, por el lado de los dioses, lucharía el semidios Hércules, a quien todos, ya sean humanos y dioses, alentaban. Por el simple hecho de que Hércules, antes de convertirse en un dios, era bien débil, o sea, era un flacucho desnutrido sin fuerza conocido como Alquides, quien siempre se metía en peleas y terminaban dándole palizas solo para defender a los más débiles, aún siendo él el más débil. Pero creció entrenando día y noche, tomando los caminos más complicados y todo, para convertirse en un poderoso humano que ningún otro hombre fue capaz de derrotar, el cual por cierto luchaba por la justicia. Hasta que un día en el Consejo de los Dioses de los años 2000 a.C., la teta fritas Afrodita, dijo que no había necesidad de matarlos, pero sí de castigarlos, porque los humanos siempre se mandan las mismas cagadas, no importa la época. Guerra, llevar animales a la extinción, contaminar el planeta y para colmo lo rezan a ellos mismos por protección. Y el dios griego de la guerra, Ares, se ofreció a bajar con su ejército para castigarlos. Y a los humanos, al ver que un dios bajaba del cielo con su ejército, les retembló el asterisco, no te haces una idea. Pero un humano se puso enfrente de todos para defender a su gente, Alquides. Y para enfrentar a un dios necesitaba la fuerza de uno, así que se bebió la ambrosía, un recipiente que según la leyenda contenía la sangre de Zeus y podían pasarle dos cosas al humano que la bebiera, o se moría instantáneamente o se convertía en un héroe consiguiendo la fuerza de un dios. Y pasó lo segundo, a Alquides se le cambió el color de pelo a blanco como Kaneki, ganando la fuerza suficiente para ganarle él solo al ejército completo de Ares, hasta que terminó bajando Zeus para ofrecerle a Alquides convertirse en un dios, y este aceptó solo si prometían no volver a lastimar a la humanidad nunca más. Así hicieron una ceremonia donde se convirtió en un nuevo hijo de Zeus, siendo bautizado como Heracles por el nombre de la mujer de Zeus, Hera, y después se le volvió a cambiar el pelo. Sí, esto con peleas, hombres musculosos, dioses y pelos de colores ya parece Dragon Ball, la puta madre. Y en el Ragnarok, Hércules se enfrentaría al asesino en serie que nadie llegó a ver a excepción de sus víctimas, por quien incluso cambiaron el escenario entero al antiguo Londres, el mismísimo viejo sabroso Jack el Destripador, quien desde muy chico es tremendo hijo de puta, literalmente, porque su madre era prostituta. El caso es que su vida era una mierda. Eran pobres, comían lo que encontraban entre la basura, las personas lo maltrataban, o sea, una vida horrible para un niño. Sí, pero Jack aún así era feliz, porque disfrutaba leer libros de Shakespeare y disfrutaba también el amor de su madre, quien a pesar de ser una cariñosa, por algún motivo, a Jack decidió tenerlo. O sea, quedó embarazada como 5 veces antes más que él, pero a esos lo abortó, pero a Jack no, cosa que lo hizo sentirse especial. Y como no va a ser especial el botija si a pesar de haber nacido con pelo blanco y heterocromía, o sea que tiene cada ojo de diferente color, con su ojo derecho tiene la habilidad de ver el color de los sentimientos de las personas. O sea, ¿llegas a no sentirte especial con todo eso? Yo ya no sé. El tema es que Jack en todas las personas solo veía el color rojo, el color de la maldad, pero en su madre veía un color cálido, el color del amor. Pero un día se enteró que todo ese amor que ella le demostraba en realidad no era por él, porque resulta que un día encontró una noticia donde decía que un exitoso dramaturgo llamado Jack Smith se había casado. ¿Qué tiene de malo? Te preguntarás. Ese mismo tipo, 13 años antes, era un cliente recurrente de la madre de Jack y le había prometido sacarla de esa vida cuando él fuera exitoso. Y sí, después de esa promesa, ella se ilusionó tanto que hasta tuvo su hijo, o sea, Jack. Y sí, lo llamó igual al padre. Así de obsesionada estaba la mina. Y al ver que el tipo se casó con otra, se le agarró con su hijo y empezó a tratarlo mal, insultándolo, golpeándolo, cosa que hizo a Jack darse cuenta que en realidad nunca lo amó, sino que lo tuvo por puro interés porque ahora ya no lo quiere. Así que este la mató y antes de matarla vio un color diferente en sus sentimientos, el color del
al miedo, cosa que le terminó gustando porque le parecía más hermoso que el color del amor. Y de ahí después fue a buscar al tal Jack Smith para matarlo, le choreó el sombrero y así nació Jack el Destripador, que como dije, tanto los humanos como los dioses lo odian por haber asesinado al menos 5 personas. Digo al menos porque hay otras que no se llegaron a confirmar que fueron culpa de él, pero lo que digo yo ahora es, está bien, es un asesino y todo lo que quieras, pero ¿qué pasó con Lu Bu en la primer pelea? El tipo asesinó un montón de gente más y nadie dijo nada. No sé, yo creo que acá hay un poquito de discriminación hacia el viejo sabroso, pero bueno, vamos a lo importante, la pelea. La pelea, una delicia. Jack usa un entorno a su favor para crear trampas, pero como las armas humanas no son capaces de lastimar a un dios, a Hércules no le hicieron un carajo. Hasta que Jack terminó presentando a su Valquiria, unas tijeras gigantes capaces de cortar cualquier cosa. Sospechoso. Pero Hércules la rompió, o sea que no, en realidad esas no eran su Valquiria, sino que Jack había mentido, sino que su verdadera Valquiria eran sus bolsos sin fondo que creaban armas infinitamente capaces de lastimar a los dioses. Pero adivinen qué, fue otra mentira, porque su verdadera Valquiria en realidad eran sus guantes, y esta vez sí, de verdad. Flock o Flock, no sé cómo se pronuncia, ¿ok? La Valquiria capaz de convertirse en guantes y todo lo que toque se convierte en un arma letal para un dios, y gracias a esos guantes, Jack consiguió no solo lastimar a Hércules, sino que agarró un puto reloj gigante y lo convirtió en una navaja con la cual le cortó un brazo a Hércules. ¿Entienden eso? Un puto reloj. Pero el semidios no se quedó atrás, sino que tenía contra la espada y la pared a Jack persiguiéndolo para agarrarlo a garrotazos con su garrote, valga la redundancia, el cual representaba los 12 trabajos de Hércules, y dependiendo del trabajo le otorgaba un poder diferente, y entre los cuales uno de ellos era una especie de armadura del perro de 3 cabezas de Hades, Cerbero, el cual le daba más fuerza y velocidad, con el cual arrinconó a Jack contra un edificio y lo hizo caer encima de unas rejas que atravesaron al asesino de un lado a otro. Pero adivinen qué, todo era parte del plan de Jack, porque resulta que el engañar a Hércules con mentiras era solo para intentar hacerlo enojar quedando como un mentiroso sinvergüenza para que este fuera atrás de él, guiarlo hasta el edificio para mientras caía, tocar con sus guantes la pared entera para luego derrumbar el edificio entero encima de Hércules y matarlo. Bueno, en realidad no lo mató, sino que este sobrevivió y le dio un estate quieto a Jack que le acomodó las ideas. Pero el viejo sabroso no se rendía, sino que se levantó, se acercó a Hércules y lo terminó atravesando con sus propias manos. Sí, sus putas manos. La puta madre. Se me movió el pantalón un poquito. Y es que resulta que con la sangre que estaba perdiendo debido a haberse clavado las rejas de hace rato, se bañó sus propias manos con sangre para convertirlas en armas y de esa forma asesinar a Hércules. Y este, al aceptar su derrota, abrazó a Jack, porque a pesar de ser un asesino, es un humano y Hércules ama a toda la humanidad por igual, haciendo que Jack se diera cuenta de que su amor sí es verdadero, a diferencia del que había recibido de su madre, porque incluso en el momento de su muerte, el color del alma de Hércules era tan real y bondadoso que lo hizo recordar al de ella. ¿Y se acuerdan que dije que a Jack lo odiaban tanto humanos como dioses por ser un asesino? Que no entiendo por qué a Lu Bu no, pero bueno, claro, como él era un guerrero está bien, ¿verdad? El caso es que ahora que mató un semidios, lo odian más. A todo esto, a Loki había una cosa que no le cuadraba, y es que cómo puede ser posible que las valquirias tuvieran tanto poder si nunca fueron tan fuertes. Y ahí se acordó de un método dentro de cierta religión que podría ser capaz de darle tal poder a las valquirias uniéndose en cuerpo y alma con su portador. Así que fue con el dios que podría estar detrás de todo esto y que podría ser incluso un posible traidor. El mismísimo, inigualable, bello, empoderado, amante de los dulces, fachero, capo y esbelto, lomo plateado y pija de oro, Buda. ¡Oh! Pero ¿cómo puede ser que este anime tenga puros hombres hermosos? La puta madre. Vos, capo, vos no serás un traidor de los dioses, ¿verdad? Y si lo soy, ¿qué? ¿Nos ponemos a pelear acá nomás? Calmate, ¿qué te haces el loquito? Ah, y encima te burlas de mi nombre, ¿te pensás que me da miedo romperte esa linda cara que tenés? Ay, ¿en serio te parezco lindo? El tema es que justo llegaron los 7 dioses de la fortuna a juzgar a Buda por ser un posible traidor. Y seguido, para defender a Buda, llegó Koshiro porque veía disparejo un 8 contra 1. Luego llegaron 2 futuros combatientes de los humanos, como el comandante del Shinsengumi, Isami Kondo, y el capitán, Soyokita. Y parecía que se iban a cagar a piñas ahí mismo. Pero no, porque justo llegó Zeus con Odín y dijeron: puto el que pelea. ¿Me escucharon? Puto el que quiera pelear. Así que la pelea se terminó y cada uno se fue por su lado para ver el quinto combate y último de esta parte de la temporada, el combate donde lucharía el dios hindú de la destrucción de 4 brazos y 3 ojos, Shiva, quien carga con los sueños de 1116 dioses hindúes debido a que muchísimo tiempo atrás, cuando con suerte era un dios conocido, junto a su mejor amigo Rudra, el dios de la tormenta, vivían entrenando y bailando, hasta que Rudra dijo: tengo un sueño, el sueño de llegar a lo más alto de la India. Y Shiva dijo: bueno, te acompaño. Sí, no se estresó mucho, la verdad. Y así partieron a escalar la montaña más alta y obvio los demás dioses se les cagaron de risa. Pero ellos los cagaron a piñas a todos, pero todos
todos, Con el tiempo, a medida que los iban venciendo, se fueron ganando su respeto y los terminaron acompañando gran parte del viaje hasta que finalmente llegaron a la cima de la montaña. Pero Rudra realmente no estaba contento, porque vencieron a todos los dioses, pero faltaba saber quién era el mejor entre ellos dos. Así que terminó retando en una pelea a Shiva. Una pelea tan potente que los golpes sonaban por toda la India. El sudor de ellos se había convertido en lluvia y parecía que estaban igualados. Pero no, porque Shiva lo recagó a piñas. Así que terminó como el dios más fuerte. Rudra le pasó los sueños de cada dios a Shiva y se marchó a andar a saber a dónde porque nunca volvió a saber de él. Por otro lado, los humanos tenían como guerrero a un hombre que parece la personificación de la gula, la lujuria y la pereza en un mismo paquete. El que tiene entre las piernas, no, mentira, el luchador de sumo más grande de todos los tiempos. Y grandes en el sentido literal porque el tipo es enorme. Raiden Tamemon, quien enfrentaría a Shiva junto a la valquiria más grande que asusta a todos los hombres por su tamaño y fuerza. A todos menos a Raiden, porque este ni bien la vio se le fue encima a abrazarla porque para él es la mujer perfecta. Y ella se enamoró, así que fue amor a primera vista y correspondido. Pero ella no sería un arma como tal, sino que esta lo ayudaría a retener todo su poder en su cuerpo, porque resulta que Raiden había nacido con un pequeño problemita, y es que era demasiado fuerte al punto de que su cuerpo no lo aguantaba. Cuando intentó aprender a caminar, sus músculos hacían tanta fuerza que rompían sus propios huesos, pero él siguió intentando e intentando hasta que creó los 100 sellos, músculos nuevos que retenían los músculos que rompían sus huesos. O sea, literalmente tenía músculos en los músculos, cosa que le sacó un poco de fuerza, sí, pero le permitió tener una vida normal, dentro de todo, normal entre comillas, porque aún siendo un niño era demasiado fuerte al punto de que para los demás niños que jugaban a las luchas de sumo era un monstruo, cosa que lo dejó traumadito, pero su madre le enseñó a usar dicha fuerza para ayudar a los más débiles, así que creció con eso en mente, hasta que pasaron los años y hubo una erupción volcánica que arrasó con todos los cultivos de su pueblo. Muchos murieron de enfermedades, hambre, y para cuidar a su familia, Raiden se marchó con un objetivo: convertirse en luchador de sumo para ganar plata y enviarla a su pueblo. Y así llegó a un dojo donde aprendió a ser un verdadero luchador y gracias a eso consiguió su objetivo. Ganó plata, la mandó a su pueblo junto a comida, pero un día todo eso se fue al carajo. Debido a que era un luchador imparable que nadie conseguía derrotar, uno de sus rivales lo vio como un monstruo, cosa que lo hizo recordar como lo veían en su niñez, y se dejó ganar porque se dio cuenta de que estaba haciendo lo contrario a lo que su madre le había enseñado. Estaba aprovechándose de los débiles. Así que se puso límites, dejó de usar los movimientos que más dominaba para no tener tanta ventaja, pero ni así lo conseguían derrotar, cosa que hizo que perdiera el gusto por el sumo. Hasta este día, porque en la pelea contra Shiva no solo recuperó el gusto por el sumo, sino que Raiden llegó a romperle un brazo al dios y parecía estar luchando a la par, hasta que Shiva empezó a usar movimientos de baile en la pelea que lo hizo literalmente estar on fire, porque de una patada, una sola patada, le quemó media cara y parte del pectoral y abdomen a Raiden, cosa que lo hizo liberar todo su poder. O sea, liberó los 100 sellos que retenían su verdadero poder desde niño, y gracias a su valquiria fue capaz de pelear al 100% sin problema, siendo capaz de, escuchate esta, controlar a voluntad su propia masa muscular para tener más fuerza en donde a él se le cante, en un brazo, en las piernas o en la chota si quisiera. Y con semejante poder fue capaz de con un solo golpe romperle 2 brazos más a Shiva. Lamentablemente le costó varios músculos que se rompieron debido a la presión. Detalles, porque parecía llevar la ventaja, o eso pensaron todos, porque en medio de la pelea, Shiva se da cuenta de que su viejo amigo, Rudra, había ido a verlo, cosa que lo motivó un montón al punto de que este también usó todo su poder, clavándose sus propios dedos en el pecho para agarrar su propio corazón y estimularlo para usar el Tandava Karma, un poder con el que según la leyenda, Shiva destruiría el mundo entero, se quemaría y con sus cenizas crearía un mundo nuevo, poder que lo hizo tomar una apariencia rojiza, porque claro, se sonrojó al ver a Rudra, tiene sentido, y con ese poder quemó uno de los brazos de Raiden, partiéndose el otro cuando este estaba por darle un golpe definitivo, y después de que Raiden aceptara su derrota y abrazara a su enamorada, Shiva le arrancó la cabeza de una patada derrotando a Raiden, quien murió de pie, dejando a todos atónitos por la pelea que dio, porque a pesar de haber perdido, hasta el mismo Shiva terminó reconociéndolo como un digno oponente y reconoció incluso que la humanidad es sorprendente. Pero la cosa no termina ahí, porque por un lado, Brunilda estaba preocupada por cómo venía el torneo. A su compañera, quien en estas 2 temporadas no hizo más que decir lo obvio durante todas las peleas y que por eso no la mencioné, la terminaron atrapando los 7 dioses de la fortuna, aunque al parecer después llega Jack al rescate, pero ahí se corta, así que no sé qué pasa después. Y por el lado de los dioses, Zeus fue a pedirle a Buda que pelee en el próximo combate, a lo que Buda aceptó, pero Zeus no le especificó en qué bando, porque este no fue a luchar representando a los dioses, sino que se presentó como representante de la humanidad, diciendo que si ningún dios los va a ayudar, será él
quien lo hará. Y que el que quiera pelea y tenga los huevos suficientes para enfrentarlo, que lo haga. Pero justo ahí termina la temporada. Bueno, la primera parte. Porque como dijo Netflix, la dividirán en dos. Y los últimos 5 episodios que faltan de dicha temporada saldrán en el correr del año. Todavía no hay fecha, pero el día que salga, den por hecho que la voy a traer al canal porque el anime está buenísimo. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta Jack viejo sabroso. Que si lo haces, te doy corazón. Báñense. Chao.